bien, ¿no? Bueno, les doy los buenos días y vamos a continuar con la segunda parte de la unidad 5. Yo creo que el profesor David Terranova llegó hasta el gobierno de Alvear, ¿no? Si, si, si mal no recuerdo. ¿Es así? Sí, profesor. Bueno, listo. Entonces, vamos a continuar. Con el gobierno, perdón, de Irigoyen, con el primer gobierno de Irigoyen. Nosotros vamos a empezar con el gobierno de Alvear, que digamos va a gobernar a la Argentina desde el año 1922 hasta el año 1928. Ustedes recuerden, porque por la Constitución Nacional, sancionada en 1853, los presidentes duraban 6 años sin posibilidad de reelección, es decir, podían presentarse después de haber pasado un periodo completo de gestión. Bueno, las elecciones de 1922 van a traer como fórmula presidencial para la Unión Cívica Radical a Marcelo Torcuato de Alvear y Elpidio González. Esta candidatura, que se empieza a perfilar desde los años 1921, va a ser impulsada justamente por Hipólito Yrigoyen. Ahora, lo interesante de ver, no solamente del análisis de las elecciones que uno puede hacer entre las elecciones de 1916 y 1922, con el crecimiento que ha tenido la Unión Cívica Radical, sino también un poco ver los orígenes o la extracción social desde donde provenía Marcelo Torcuato de Alvear, que si bien era un dirigente y un militante de la Unión Cívica Radical, sus orígenes eran diferentes a los orígenes de Hipólito Yrigoyen. Y esto es marcado por prácticamente todos los historiadores. ¿Por qué? Bueno, Marcelo Torcuato de Alvear pertenecía a una familia tradicional del siglo XVIII, era nieto de Carlos María de Alvear, y su padre, Torcuato de Alvear, había sido un dirigente conservador muy importante en la ciudad de Buenos Aires, había sido un intendente de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, que él pertenecía a las familias más ricas y más encumbradas de la provincia de Buenos Aires. Y la mayoría de su vida la pasó entre la estancia en Buenos Aires y sus estancias y sus largas estancias en París, donde la familia Alvear tenía una residencia. Marcelo Torcuato de Alvear, de todos modos, tenía una trayectoria política porque se había iniciado en la Revolución del Parque, él había sido uno de los que habían participado en la Revolución de 1890 y posteriormente se había unido a la Unión Cívica Radical en el 91 y había participado en la Revolución de 1893. Para el año 1912, cuando se sanciona la ley electoral Sáenz Peña y la Unión Cívica Radical decide participar de las elecciones, Marcelo Torcuato de Alvear va a ser elegido diputado nacional, va a ser elegido entre los 8 diputados que van a componer el Congreso Nacional y él va a ocupar una banca. Durante el gobierno en el año 1916 y durante la asunción de Hipólito Yrigoyen, Marcelo de Alvear va a ser convocado por Yrigoyen para ocupar un ministerio, cosa que él va a renunciar, no va a aceptar el cargo de ministro ofrecido por Hipólito Yrigoyen. Entonces se le va a dar el cargo de ministro plenipotenciario en París, donde él va a tener mucho que ver con las negociaciones de la guerra. Es decir que esto que les estoy mencionando tiene que ver con que Marcelo de Alvear no era un improvisado en la política, es decir, era un hombre con experiencia política, no solamente porque había militado en la Unión Cívica Radical y había tenido una experiencia parlamentaria, sino también porque la experiencia como ministro plenipotenciario también le daba un cierto perfil. En el año 1921, cuando la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical empezaba a tratar cuáles eran las candidaturas,
la candidatura de Alvear va a ser promovida por Hipólito Yrigoyen. Y la fórmula va a estar compuesta por Alvear y por Elpidio González. Elpidio González era un hombre muy allegado al círculo más cercano de Hipólito Yrigoyen. Ahora, a pesar de la amistad y el respeto que se unían entre ambos, es decir, entre Yrigoyen y entre Alvear, Alvear va a marcar un inicio de una gestión presidencial absolutamente distinta y va a tomar una autonomía con respecto al gobierno de Hipólito Yrigoyen. Pero antes de empezar a hablar sobre la gestión presidencial, miremos un poquito esta diapositiva y veamos cuáles son las fórmulas que se presentaron en el año 1922. Por la Concentración Nacional, que era un desprendimiento, digamos, de conservadores del viejo Partido Autonomista Nacional, se va a presentar Norberto Piñeiro, por el Partido Socialista Nicolás Repeto, Miguel Laurencena, que era un sector disidente de la Unión Cívica Radical, que se llamaban principistas, y Carlos Ibarguren por el Partido Demócrata Progresista, que también había sido un desprendimiento, digamos, del viejo Partido Autonomista Nacional. Por supuesto que la Unión Cívica Radical, con la fórmula Alvear-González, va a conseguir un caudal de votos mayor que el año 1916, cuando asume Yrigoyen, y esto es verdaderamente lo que uno empieza a notar con el crecimiento de la Unión Cívica Radical, porque la ley electoral de 1919, 1912, perdón, no solamente había dado la posibilidad de la participación de las minorías, sino que también había obligado a la modernización de los partidos. La Unión Cívica Radical en 1891 ya había nacido como un partido moderno y a medida que la ley San Peña se pone en vigencia, obviamente obligaba a la modernización cada vez mayor de los partidos políticos, porque esta ley imponía la alternancia en el poder y, por supuesto, obligaba o presionaba a los partidos políticos que se pusieran a la altura de la ley San Peña, que permitía también la competitividad de partidos. Entonces, esto también hay que empezarlo a mirar y analizar cómo la Unión Cívica Radical va creciendo y cómo este partido de estilo moderno, totalmente diferente a lo que había sido el Partido Autonomista Nacional, va creciendo como partido y se va imponiendo a nivel nacional, es decir, que territorialmente se va distribuyendo en las provincias a través de su comité, conformado también por la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, con una carta orgánica de fundación y, por supuesto, con adhesiones voluntarias al partido. Esto ya denotaba lo que es el concepto de partido moderno. Y esto empieza a verse en las elecciones, el crecimiento que tiene la Unión Cívica Radical, justamente porque empieza a usar metodologías ya como partido moderno. No solamente la Unión Cívica Radical, sino también el Partido Socialista, que tiene un importante crecimiento, no solamente en Capital Federal, sino también en provincias como era el caso de Mendoza, donde el Partido Socialista empieza a crecer porque son los dos partidos de origen más moderno. Bueno, esto lleva en el año 22, vuelvo a repetir, a que la fórmula impulsada por Hipólito Yrigoyen en la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical triunfe y uno ve un mapa absolutamente diferente a lo que había sido en el año 1916, donde Yrigoyen había ganado con un escaso margen. Pero acá se ve este crecimiento del partido y cómo era la tarea de los comités y el reclutamiento de elencos de funcionarios o de empleados públicos o la distribución de cargos públicos que también tenían que ver en las elecciones porque jugaban un papel bastante importante. Bueno, como dije recién, la gestión de Alvear se va a distinguir de la gestión de Hipólito Yrigoyen porque le va a imprimir una personalidad distinta, una cierta autonomía. Alvear va a tomar cierta autonomía
de la conducción de Hipólito Yrigoyen dentro del partido, inaugura una presidencia distinta. ¿En qué aspecto inaugura una gestión diferente? Primero, lo que se va a ver en la autonomía con respecto a Hipólito Yrigoyen es en los colaboradores que va a elegir. Inclusive, en principio, él va a tener un colaborador que no pertenecía a la Unión Cívica Radical, que va a ser Nicolás Matienzo, que es uno de los ministros, aunque Nicolás Matienzo va a renunciar, va a estar como ministro durante un año y después se va a retirar, pero bueno, también había incorporado a un ministro que estaba por fuera de la Unión Cívica Radical. El resto de los ministros, a excepción de Eufrasio Loza, que era un ministro muy allegado también al círculo íntimo de Irigoyen, como lo era el vicepresidente, eran todos pertenecientes al círculo, digamos, de Marcelo Torcuato de Alvear. Esto es el caso de Gallo, que lo va a acompañar, de Vicente Gallo, que lo va a acompañar como ministro, uno de los tantos ministros que tenía en el gabinete Alvear. Esto también hace la diferencia en que inaugura un estilo de gobierno distinto de Yrigoyen, donde también se va a apoyar en la colaboración de este grupo de ministros que lo van a acompañar durante la presidencia. Por el otro lado, también una de las novedades que tiene durante este gobierno va a ser que el ministro de Guerra no fuese un civil, como había pasado durante la gestión de Hipólito Yrigoyen, sino que pertenecía a las filas del ejército, a generales encumbrados, como en el caso, y a generales que eran profesionales, digamos, que se habían profesionalizado dentro de las Fuerzas Armadas, como era el caso del general Agustín Justo. Bueno, por el otro lado, otra de las, digamos, de las diferencias que uno puede marcar entre una gestión y la otra, como ustedes habrán visto con el profesor Terranova, la presidencia de Yrigoyen estuvo atravesada por la Primera Guerra Mundial, que esto también influye en la economía de la Argentina y provoca una alta conflictividad con respecto a los movimientos obreros. Y la diferencia está en que durante la presidencia de Alvear, la Primera Guerra ha finalizado en el año 1918, y a partir de la década del 20 comienza una recuperación mundial económica que también influye en la Argentina, y por eso es que se ha llamado a esta etapa como una etapa de bonanza económica, es decir, una etapa donde se empieza a perfilar que la economía empieza a estabilizarse y por lo tanto la conflictividad social también empieza a minorar. Es decir, esta conflictividad social que había sido atravesada durante todo el gobierno de Yrigoyen con dos sucesos importantes, como la Semana Trágica y la Patagonia Trágica, durante el gobierno de Alvear, esta conflictividad baja por una cuestión de que también mejoran las condiciones económicas para la Argentina. Es decir, mejora nuevamente el comercio exterior, el tema del intercambio, digamos, y bueno, es una etapa de mayor prosperidad. Por lo tanto, esto influye directamente en el gobierno de Alvear, que va a tener una cierta tranquilidad en el aspecto social, no la conflictividad que había padecido, digamos, de alguna manera Irigoyen, y también le va a permitir a Alvear ordenar un poco las finanzas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, va a ordenar el gasto público, es decir, va a tratar de achicar un poco el gasto público con respecto a la gestión de Hipólito Yrigoyen, donde donde se había visto que ese gasto público había estado en la distribución de cargos a empleados de la administración o del Estado. Bueno, esto se nota también en que esa disciplina fiscal que va a tener Alvear
le va a permitir un cierto respeto con los opositores. Es decir, que los conservadores van a ver en Marcelo de Alvear una persona totalmente distinta y además lo van a considerar como uno propio. Recuerden ustedes, como dije al principio, que el origen social de Alvear tenía mucho más que ver con los conservadores que con el origen social de Hipólito Yrigoyen, que pertenecía a una familia de clase media, aunque él no pertenecía a un extracto social humilde, pero era un hombre eh, digamos que venía de las clases medias argentinas. Bueno, por el otro lado, el otro cambio que uno puede notar en la gestión de Marcelo Torcuato Alvear es en cuanto a la relación con el Congreso. Ustedes saben que en la primera gestión de Irigoyen, otro de los problemas y conflictos que uno puede marcar fue la guerra iniciada, digo guerra entre comillas, iniciada entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Legislativo. Es decir, eh, esto que Irigoyen consideraba que en Congreso estaba digamos, compuesto por una mayoría de conservadores y al cual la Unión Cívica Radical, respectivamente, habían dicho que eran los representantes del régimen, y esto hacía que Irigoyen tuviese una relación conflictiva con el poder legislativo, con el Congreso Nacional, y las leyes se paralizaran en el Congreso debido a que la mayoría de la gestión, parte de la gestión de Hipólito Yrigoyen, había gobernado a través de los decretos y había utilizado, ¿no es cierto?, como un instrumento para poder aumentar su caudal político, había utilizado las intervenciones federales en las provincias. Si bien el argumento de Irigoyen había sido que era para reparar aquellas provincias donde existía el fraude, bueno, en realidad esto también servía para cambiar la situación o la composición dentro del Congreso Nacional. Esto había sido motivo de críticas por parte de la oposición, no solamente por parte de los conservadores, sino también por parte del Partido Socialista. En el caso de Alvear, Alvear va a permitir que sus ministros vayan al Congreso a dar explicaciones cuando el Congreso lo requería, en las interpelaciones parlamentarias, y, y también se va a notar un límite o aminora el tema de las intervenciones federales. Es decir, esto marca un estilo totalmente diferente a lo que había sido la gestión de Hipólito Yrigoyen. En cuanto a digamos, a la obra pública en cuanto a la gestión de gobierno, Alvear va a dar un impulso bastante importante y va a continuar la obra de Irigoyen. Recuerden ustedes que hacia finales de 1922 se va a crear yacimientos petrolíferos fiscales, YPF, y durante el gobierno de Alvear, él va a continuar esa obra y se va a construir las refinerías de YPF en la ciudad de La Plata, donde se va a empezar a producir gasolina y también los productos que tenían que ver con los derivados del petróleo, entre ellos el querosén y también para los motores diésel en la Argentina. Y por el otro lado, también la inauguración de fábricas militares de aviones en Córdoba. Y esto es importante marcarlo porque uno empieza a ver la incorporación de generales que eran ingenieros, como el caso de Enrique Mosconi, que tienen una participación importante dentro del Estado, ya sea porque ocupan lugares importantes, como era la dirección de yacimientos petrolíferos fiscales, o en el caso de la fábrica militar, que estaba también al frente de militares ingenieros. Y esta es, uno lo que empieza a notar es esa, digamos, un crecimiento en la participación o en el rol que van a empezar a ocupar los militares dentro del Estado y que se empieza a acrecentar durante el gobierno de Alvear, no solamente con estas figuras que se van a incorporar a agencias estatales, sino también por el tema de que
La otra novedad había sido la incorporación como ministro de guerra de otro general prestigioso, como dije recién, que era el general Justo. En cuanto al tema social, también Alvear, digamos, va a tener la intencionalidad de universalizar el hecho de las jubilaciones y la va a tratar de extender a los empleados bancarios y también a los maestros. En este tema de las jubilaciones va a cosechar, eh, digamos, no va a tener el apoyo ni de los sectores patronales, ni tampoco de los sectores obreros, pero se ve la intencionalidad de querer ampliar estos derechos que ya empezaban en la Argentina a perfilarse. También está la reglamentación, también él logra, si hay una cosa que es positiva, es la reglamentación de la ley de trabajo de mujeres y niños, que si bien había sido una ley impulsada durante la gestión de Alfredo Palacios, que había sido el primer diputado incorporado del Partido Socialista, incorporado al Congreso Nacional, durante la gestión de Alvear se va a reglamentar esta ley en los territorios nacionales y en la provincia de Buenos Aires. Bueno, en cuanto a la cultura también va a haber un gran impulso, es decir, Alvear, esto tiene que ver con el casamiento de Alvear con Regina Pacini, que era una cantante lírica que la había conocido en Portugal, y cuando llega a la Argentina se casa con Regina Pacini, y esta mujer que no se dedica más al canto, pero sí va a colaborar con Alvear, con su esposo, y por lo tanto la cultura también va a tener un gran impulso. Y por eso es que se funda la Casa del Teatro y hay elencos estables en el Teatro Colón. Bueno, por el otro lado, también en esto que decimos también de digamos, de la participación de los militares y cómo empiezan a jugar un rol importante dentro del Estado, también tiene que ver la renovación de la flota marina que se instala en la base de submarinos del Mar del Plata y también la remodelación del puerto de Quequén, que esto queda cerca de la ciudad de Necochea, en la provincia de Buenos Aires. Es decir, que en cuanto a la gestión, lo que se empieza a percibir, digamos, es una etapa de mayor tranquilidad, y esto hace que digamos, que se viva un clima de orden y de estabilidad social. ¿Con qué tiene que ver esto? Y con lo que dijimos y marcamos recién, es decir, la mejora también tenía que ver con el tema de las condiciones, de que había mejorado las condiciones a nivel internacional. La finalización de la guerra permite nuevamente que la Argentina comience a exportar granos y trigos, y por el otro lado también el hecho del crecimiento de Estados Unidos y más después de la finalización de la guerra, que lo va a convertir en una potencia mundial, desplazando a Inglaterra, digamos, la predominancia que tiene Estados Unidos en cuanto a la economía, no con la intencionalidad de comprarle productos a la Argentina, sino de instalar fábricas en la Argentina, como por ejemplo la fábrica del General Motors o North Suiza, o también tener participación en el tema de los frigoríficos, es decir, que eran de origen inglés, pero ahora también Estados Unidos empieza a ocupar un rol importante en esta economía triangular, digamos, que empieza a funcionar en la Argentina. Una economía triangular, ¿por qué una economía triangular? Porque en ese triángulo está Gran Bretaña, con el cual nosotros hacemos un intercambio de productos primarios por productos manufacturados, pero a la vez con las divisas que entraban al país por por el tradicional modelo agroexportador, comprábamos maquinarias a Estados Unidos para la fabricación de ciertos y determinados productos que se empiezan a hacer en Argentina.
no solamente se instalan empresas estadounidenses, sino también se van a empezar a instalar empresas que tienen que ver, que son empresas locales. También el tema de empresarios, como el caso de Bungibor, ¿no? El tema de algodonero, y esto hace que comience en los años 20 una pequeña industrialización en la Argentina, que por supuesto que en las décadas posteriores, y ustedes lo van a ver después del 30, esta incipiente sustitución de importaciones va a hacer su boom, digamos, en la etapa de los años 30, en especial en el gobierno de Justo, es decir, más que nada en el año 1932. Bueno, en este periodo, en el año que va del 1922, es decir, durante la gestión de Marcelo Torcuato de Alvear, el otro conflicto, digamos, político que va a tener, Alvear, va a ser la división del partido, de la Unión Cívica Radical, que se va a dividir en el año 1924. En esa misma década que va del 20, no solamente se divide el partido, la Unión Cívica Radical, sino también hay una división dentro del Partido Socialista. Es decir, hay una rama, hay una línea del Partido Socialista, que sería el internacional de la URSS, que va a ser el ala más comunista, y el Partido Socialista Independiente, que también nace en esta década de los años 20. Pero volviendo al tema de la Unión Cívica Radical, que es el conflicto que cruza a esta etapa, la Unión Cívica Radical va a tener en el año 1924 una división entre la Unión Cívica Radical antipersonalista y la Unión Cívica Radical personalista o irigoyenista. La Unión Cívica Radical antipersonalista era, por supuesto, aquellos que empezaban a cuestionar a Irigoyen justamente por ese estilo, como bien dice la palabra, ese estilo personalista de conducción, que ellos consideraban que era la base de la iniciación de la Revolución del 90, porque uno tiene que retrotraerse al siglo XIX, y cuando se inicia la Revolución de 1890, ustedes recuerden que lo que se está cuestionando es justamente el unicato o el juarismo, encarnado por Juárez Celma, durante la presidencia del PAN, ¿no es cierto? Durante la presidencia de Juárez Celman en el Partido Autonomista Nacional. Así que hay un ala dentro de la Unión Cívica Radical que entiende o que empieza a disputarse los principios o la Unión Cívica Radical auténtica, lo que ellos van a llamar el reconocimiento de una Unión Cívica Radical auténtica que recoja los principios de la Constitución Nacional de 1853. Y empiezan a cuestionar esta manera personalista que tenía Irigoyen, y por lo tanto van a separarse del partido, y esto también va a ser un problema político durante la gestión de Marcelo de Alvear, porque varias veces en los discursos de inauguración Profe, ¿sí? perdón, que no la escuché bien. Los que empezaban como a alejarse de lo que pensaba Irigoyen eran los antipersonalistas. Los que empezaban a alejarse de Irigoyen justamente son los que se van a llamar Unión Cívica Radical Antipersonalista. Gracias. Que era un sector, ¿cómo? Gracias. Claro, de nada, pero era el sector, más que nada, era un sector que era muy cercano a Marcelo de Alvear. Entre ellos estaban algunos de sus ministros y colaboradores, como era el caso de Vicente Gallo, Leopoldo Melo, Laurencena, también, que pertenecían a ese grupo que ya venía cuestionando la conducción de Alvear. Ya antes que se llamaran Unión Cívica Radical Antipersonalista, que tomaran este nombre y escindieran el partido en dos, ya se perfilaban o se decían aquellos que se llamaban los galeritas o azules, galeritas digamos, en una imagen para distinguirse
de Irigoyen, de ese origen más popular, podríamos decir, que tenía Irigoyen. Así que ya el partido venía mostrando como un ala un poco más conservadora, o por lo menos esa era la crítica que le hacían los irigoyenistas a estos personalistas, perdón, a los antipersonalistas, de que era un ala más conservadora y que se parecían más, digamos, a los conservadores, a los antiguos conservadores que habían gobernado durante 36 años el país. Y el ala irigoyenista, que por supuesto levantaba el mito de Irigoyen en base a un caudillo popular, de origen humilde, contrario a los antipersonalistas que eran considerados, vuelvo a repetir, como más conservadores o más cercanos a los que tenían que ver con los elencos gobernantes durante el Partido Autonomista Nacional. Esta división de la Unión Cívica Radical entre antipersonalistas y personalistas, liderados por Irigoyen, van a causar un problema en la gestión del gobierno de Alvear, porque como les dije recién, en varias oportunidades Alvear, o por lo menos en en las tres oportunidades cuando él inaugura las sesiones del Congreso, él va a manifestar las quejas por la paralización del Congreso cuando había iniciativas de leyes y eran paralizadas dentro del Congreso justamente por el sector irigoyenista que no asistía o no daba el quórum para que estas leyes emanaran del Congreso. Por el otro lado, una cuestión importante que me olvidé de mencionarles es que Alvear retoma la iniciativa de Irigoyen de querer crear nuevos impuestos, no solamente los impuestos que tenían que ver con los aforos de aduana, que esto también va a mejorar la recaudación del Estado, sino también intentó volver al viejo proyecto de los impuestos a los bienes personales, pero esto también va a ser, no va a salir como ley dentro del Congreso y esto va a quedar, recién se va a volver a tratar después de los años 30 con la creación de nuevos impuestos del gobierno. Sí. Hola. Sí, profesora, a los bienes personales vendría a ser una versión antigua de impuesto de ganancias. Para aquella, a ese lado. Era un impuesto creado, claro. Para lo que más tenían, nada más. Es lo que hoy se va a llamar, lo que nosotros conocemos impuesto a las ganancias, que ya había intentado Irigoyen crearlo, pero por supuesto había tenido toda la oposición de los conservadores, pero eso lo va a querer retomar nuevamente Alvear, pero tampoco va a llegar a buen puerto, digamos, no va a ser aprobado. Bueno, acá el mayor conflicto ya no es con los conservadores y con el Partido Socialista, como se había dado la disputa que se había dado en el Congreso durante la primera gestión de Irigoyen, sino que la disputa va a estar en torno a la división interna de la Unión Cívica Radical partida en dos, en antipersonalistas y personalistas. Y esto va a hacer que esta oposición crezca cada vez más y por el otro lado, no solamente va creciendo esta conflictividad dentro de la Unión Cívica Radical, sino que esto se va a empezar a notar en que muchísimas de las oportunidades la Unión Cívica Radical antipersonalista va a hacer acuerdos dentro del Congreso con los conservadores o con el Partido Socialista debido a la oposición propia que tenían dentro de la Unión Cívica Radical. Es decir, esta disputa entre ambas facciones dentro de la Unión Cívica Radical va a llevar a que en muchísimas oportunidades hagan acuerdos parlamentarios y que estos acuerdos sean con los partidos que históricamente habían sido opositores a la Unión Cívica Radical. Bueno, el gobierno de Alvear, por supuesto, termina su gestión durante estos 6 años, en el año 1928, y
digamos, ya se empieza a perfilar esto que decíamos al principio, estas dos alas dentro del gobierno, la personalista y la antipersonalista, que ya se empezaba a gestar en cuanto a qué se empezaba a gestar, en cuanto a que ya desde un principio, digamos, el inicio del gobierno de Irigoyen, no solamente la Unión Cívica Radical tenía, digamos, elencos gubernamentales que pertenecían a las mismas élites del Partido Autonomista Nacional, sino que con la llegada de Irigoyen, como dijimos al principio, no solamente Irigoyen había aumentado el gasto público a través del reparto de empleados públicos, sino que también había incorporado colaboradores o empezaban a intervenir digamos, personajes políticos que venían de las clases medias, es decir, en la incorporación o la ampliación de la participación de clases medias en el gobierno de Irigoyen ya se empezaba a notar. Así que la Unión Cívica Radical tenía en sí misma no solamente a estos dirigentes que eran de extracción de familias, digamos, de familias encumbradas, sino también que se empezaban a renovar con estos nuevos elencos que venían de clases medias y además eran hijos de inmigrantes favorecidos también por la ley de educación en la Argentina. Es decir, la alfabetización había sido uno de los elementos importantes y de movilidad social que empezaba a dar sus frutos en la Argentina de los años del siglo XX. No solamente se notaban estos elencos incorporados al radicalismo de las clases medias, sino también que estos movimientos de clase media también se notaba con todo el movimiento reformista que se había dado con valga la redundancia, con la reforma universitaria que había comenzado en Córdoba y después se había distribuido hacia la Universidad de La Plata y de ahí hacia toda Latinoamérica. Es decir, que la ampliación de la ciudadanía y el hecho de que la ley Santeña comenzara a aceitarse en la Argentina ampliaba la participación ciudadana y también obligaba a los partidos políticos, como les dije recién, tener una red de comités donde esos comités funcionaban como no solamente hacían la función de docencia cívica, sino también ahí había distribución en las clases sociales más humildes. De ahí que el partido, ¿no es cierto?, haya creado lo que se llamaba el pan radical o la carne radical. Es decir, esta militancia que se empezaba a incorporar a la Unión Cívica Radical también era novedoso, pero esta maquinaria electoral, llámese, como dicen algunos historiadores, de punteros políticos que se incorporaban territorialmente, también van a ser el foco de críticas de los opositores, ¿no es cierto? Y en especial de los conservadores. ¿Alguna pregunta antes de continuar? Yo no los veo, por eso, por favor, díganme si... No, profe, está claro. Ahora es como que vamos a través del túnel del tiempo, porque muchas medidas de antes las volvemos a ver ahora. Era el inicio del populismo prácticamente eso. Tal cual. Bueno, el inicio de lo que se va a llamar, va a ser digamos, el inicio o el principio de lo que se va a llamar las democracias de masa, ¿no es cierto? Con la incorporación, vuelvo a repetir, de estos nuevos elencos gubernamentales o estos empleados públicos que se incorporaban a la administración que venía de extracciones sociales distintas. Esa ampliación que se venía dando en la Argentina, no solamente por esto que, no solamente por la Unión Cívica Radical, sino por la misma complejidad de la sociedad argentina que ustedes ya lo vieron, que a finales del siglo XIX y principios del XX era una sociedad totalmente distinta a lo que había sido a mediados del siglo XIX, ¿no es cierto? Una sociedad que cada vez era heterogénea. Totalmente heterogénea y aparte que alcanzaba niveles de educación totalmente distintos, ¿no? Por esto de que los hijos de los inmigrantes, ¿no es cierto?,
tenían la posibilidad de llegar a la escuela, no solamente a la escuela, sino también A la universidad. a la universidad. Claro, los hijos de los inmigrantes, y esto empieza, digamos, a democratizar el sistema y también esto impacta en la reforma universitaria, porque esto, la universidad también es una caja de resonancia. ¿Por qué? Porque la universidad también se empieza a nutrir de estos nuevos, de este nuevo componente social crecido, hijos de los inmigrantes, con una gran, con el que empieza esta movilidad social, y uno empieza a ver que también la universidad empieza a democratizarse, y este es el inicio también de ese movimiento reformista que se va a dar en la universidad, como apuntábamos recién. Por el otro lado, también lo que hay que empezar a ver y hay que empezar a observar es estos, digamos, estos nuevos grupos que vienen naciendo en la Argentina, grupos intelectuales que también vienen creciendo, no solamente en la Argentina, sino también en el mundo y en Latinoamérica, que se van a ver impactados, digamos, por no solo por la Primera Guerra Mundial, sino también por la Revolución Rusa. Estos grupos de intelectuales que después se van a denominar la nueva derecha en la Argentina, ya ustedes lo tienen que haber visto con el profesor Terranova, habían tenido una cierta participación durante las jornadas de la Semana Trágica, estos grupos que se habían denominado en su momento la Liga Patriótica, que había estado conducida por un radical que era Manuel Carles, y que paulatinamente estos intelectuales o estos grupos que van a componer la nueva derecha se van transformando en grupos que van a cuestionar a la democracia y a los partidos políticos. ¿Por qué este cuestionamiento a la democracia y a los partidos políticos? Porque justamente la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa habían puesto en evidencia dos elementos que habían roto ciertos consensos. El primer consenso que rompe la Primera Guerra Mundial justamente es el consenso democrático liberal, es decir, la Primera Guerra Mundial pone en evidencia que la idea de ese progreso indefinido que tenía que ver con la instalación del crecimiento industrial europeo y la instalación de las repúblicas democráticas europeas, la guerra puso de manifiesto que este progreso no era indefinido. O sea, hubo un corte. Si bien el optimismo estaba instalado ya desde finales del siglo XIX, y cuando las potencias se empiezan a armar, la famosa etapa de la paz armada, ¿no es cierto?, que va de 1870 en adelante, y se pensaba que la guerra iba a durar 4 o 5 días, la guerra duró 4 años, y el desgaste fue tremendo, y esto impactó justamente en las dirigencias y en los intelectuales, no solamente argentinos, sino, vuelvo a repetir, en el mundo entero fueron impactados. Entonces se rompe ese consenso liberal democrático, y esos principios que sustentaban a las democracias liberales empiezan a decaer. Y hay otro elemento: estas dirigencias o estos intelectuales argentinos también tenían el gran temor de, digamos, de la expansión de los rojos, como se llamaban, o de los comunistas después de la Revolución Rusa. Y además en estos grupos de derecha, en estos grupos de la nueva derecha, de estos nacionalismos que empiezan a crecer en la Argentina, había cierta xenofobia a todo lo que no tenía que ver con lo argentino. Esta argentinidad que empiezan a revalorizar o empiezan a poner en valor, tiene que ver con esa cerrazón, por el otro lado, a todo lo que era foráneo, es decir, a todo lo que no era argentino. Y esto se pone de manifiesto justamente con la Semana Trágica, donde estos grupos de la Liga Patriótica van a conformar estos grupos de choque y van a atacar, digamos, a los grupos de obreros anarquistas durante la Semana Trágica. Esto es importante tenerlo en cuenta porque estos grupos van a ir creciendo, no solamente en la Liga Patriótica, sino que estos intelectuales, y ya lo vamos a ver después,
van a ir formando otras ligas, como por ejemplo la Liga Republicana, que estaba conformado por los hermanos Irasustas, por Julio y Rodolfo Irasusta y Ernesto Palacio, y que hay un discurso muy interesante en el año 1924 de otro nacionalista o de otro intelectual nacionalista, que es Leopoldo Lugones, que va a poner, no solamente va a decir que ha llegado la hora de la espada, esto quiere decir que ha llegado a la hora de los gobiernos fuertes y militares, sino también que ha llegado la época de los autoritarismos. Esto es porque las experiencias europeas después de la Primera Guerra Mundial, las experiencias autoritarias han empezado a crecer en Europa. No hay que olvidarse la experiencia de Primo de Rivera o el partido de Hitler o de Mussolini, que empezaban a crecer en los países europeos a raíz justamente del descreimiento de las democracias en el mundo con la Primera Guerra Mundial. Entonces hay dos elementos para tener en cuenta. Esto que fue la Primera Guerra Mundial, que impactó directamente en el descreimiento de las élites intelectuales, y también el avance de la revolución rusa, que va a instalar el gobierno bolchevique en ese país, donde se va a transformar en la URSS, ¿no es cierto? Posteriormente en la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bueno, esto hay que tenerlo en cuenta porque estas derechas empiezan también a cuestionar en la Argentina a los partidos políticos, y van a apuntar directamente a las democracias. Y también apuntan a la figura de Irigoyen. Justamente el foco de críticas es el gobierno de Irigoyen, que va a estar cuestionado no solamente por estos grupos de estos nacionalismos que van a ir creciendo, estos nacionalismos de derecha, sino también por los propios conservadores y también por los propios integrantes de la Unión Cívica Radical, que empiezan, que cuestionaban también a la figura de Irigoyen. Pero antes de ir a ese cuestionamiento, vamos a ver cómo llega el segundo gobierno de Irigoyen a las urnas, ¿no es cierto? Bueno, las elecciones de 1928, finalizado el gobierno de Alvear, y la fórmula que lo va a llevar como en la segunda gestión a Hipólito Yrigoyen, va a ser el gobierno de Hipólito Yrigoyen junto con Martínez. Si la fórmula Yrigoyen-Martínez va a ser la fórmula ganadora ampliamente en el país, donde uno ve ese crecimiento de la Unión Cívica Radical. Fíjense ustedes el mapa, si uno lo compara con el mapa que hemos visto en las elecciones de 1922 y en las elecciones de 1916, fíjense ustedes cómo la Unión Cívica Radical prácticamente ha ganado todas las provincias que hasta ese momento, digamos que no eran territorios nacionales, todas las provincias, a excepción, ¿no es cierto?, de la provincia de San Juan, donde se empezaba a perfilar un partido local que había tenido sus raíces con el radicalismo, que era el bloquismo, ¿no es cierto?, el bloquismo, el cantonismo en San Juan. La fórmula, acá en 1928, ambas, la división del partido de la Unión Cívica Radical en Unión Cívica Radical personalista, que llevó a Irigoyen y a Martínez como candidatos a la presidencia, también va a presentar candidaturas propias con Leopoldo Melo y Vicente Gallo, que eran los antipersonalistas. Pero lo que hay, y Mario Bravo por el Partido Socialista con Nicolás Repetto, que va a ser también un integrante del socialismo, que ustedes lo van a ver en la década del 30. Acá lo interesante de analizar es cómo gana Irigoyen. Recuerden ustedes que, volvemos a repetir, que en la primera elección ha ganado muy ajustadamente. Esto ha tenido él que conseguir los votos de la disidencia que había en Santa Fe, y por esto logra ser el presidente en la primera gestión, donde hay un mapa político totalmente contrario, y esto se ve reflejado en la composición del Congreso. Recuerden ustedes que en la primera gestión de Irigoyen, ese mapa político queda totalmente adverso a Irigoyen, porque hay un parlamento
un Congreso donde la mayoría de los senadores estaba en manos de los conservadores, porque muchísimas de las provincias estaban gobernadas todavía por conservadores. Y además una cosa interesante de analizar es que las elecciones provinciales no coincidían con las nacionales. Entonces a veces los gobernadores, en la primera gestión habían quedado varios gobernadores opositores a Irigoyen, y como las legislaturas eran las encargadas de elegir a los senadores nacionales, bueno, ahí uno nota cómo era la composición, cómo esto impactaba en la composición del Senado y la oposición que va a tener Irigoyen en la primera presidencia. Pero esto cambia radicalmente, radicalmente, de la Unión Cívica Radical, cambia con El sentido el sentido claro, en el año 1928, y esto tiene que ver con dos cosas que, primero, con dos cosas, una que ya la he marcado, pero con una segunda novedad. La primera cosa que yo marqué es la distribución territorial que empieza a tener el partido, ¿no? Este crecimiento de los comités que se instalan en las provincias en una red territorial del partido y que, por supuesto, hacen a que las campañas o la campaña presidencial ayuden al irigoyenismo que se ha multiplicado en esa red por todas las provincias. Y por el otro lado, la otra novedad que traen las elecciones de 1928 es la campaña con la nacionalización del petróleo. Esto es una campaña novedosa que la trae Irigoyen, y también esto le sirve a Irigoyen para conseguir apoyos importantes. Y lo hace ganar con elecciones más o menos con un porcentaje como las que va a ganar Perón en la tercera presidencia, ¿no? Un porcentaje de votos del 61%, con lo cual esto hace decir, o la interpretación de los irigoyenistas es que se trataba de una democracia plebiscitaria. ¿Esto qué quiere decir? Y que estaba apoyada por la mayoría del número, y esto hacía que la figura de Hipólito Yrigoyen encarnara a la nación misma. Es decir, él era y va a ser para los irigoyenistas, y que lo van a saber explotar muy bien, va a ser la encarnación o la interpretación del pueblo y de esta misión de santo, digamos, de santo laico, como dicen, de llevar a cabo ¿cómo podríamos decir? La encarnación de la nación misma. ¿No? Todo lo que no estuviese dentro de esta interpretación de la política, y más con el amplio apoyo que había obtenido Irigoyen en las elecciones de 1928, hacía que Irigoyen decía que su legitimación estaba dado por el apoyo popular. Por lo tanto, esto, según los análisis de los historiadores, es esa despreocupación, digamos, de Irigoyen por el respeto hacia las instituciones, ¿no es cierto? O por el respeto hacia el poder legislativo. Esto hacía que Irigoyen profundizara aún más el desprecio por el Congreso. Si ya en el primer gobierno había tenido esa pésima relación, digamos, entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, esto se ahondaba con la segunda presidencia. Y por el otro lado, también empezaban a profundizarse otros conflictos, como por ejemplo el conflicto que él va a empezar a mantener con los militares, porque Irigoyen va a tomar en la segunda gestión de gobierno, va a tomar la decisión de achicar el presupuesto militar en cuanto a los salarios de los militares, y por el otro lado va a desplazar a los militares para que ocuparan el Ministerio de Guerra. Es decir, va a volver a la vieja tradición que había tenido en su primer gobierno, donde por primera vez no había habido un ministro que viniera de las filas castrenses.
Bueno, esto hace, y la incorporación también de los generales radicales que habían actuado en la revolución, en la última revolución radical del año 1905, que van a ser incorporados nuevamente a las filas durante la gestión de Irigoyen, hace que dentro de los militares se produzca una oposición a Irigoyen diciendo que Irigoyen privilegiaba a aquellos, digamos, aquellos militares que no tenían una carrera profesional como tenían otros generales. Y esto también hace que el conflicto empiece a crecer y sea un foco también de oposición al gobierno, a la segunda gestión de Irigoyen. Por supuesto que acá lo que nosotros vamos a ver es, una profundización de ese estilo personalista que tenía, o la manera de gobernar que tenía Irigoyen. Pero por el otro lado, también lo que hay que ver es las imágenes que se construyen a través de la figura de Irigoyen. Es decir, hay una imagen por el lado de sus seguidores y por el lado de las clases medias bajas y aquellos que apoyaban a Irigoyen, de considerarlo prácticamente, como dije recién, un santo, es decir, un santo laico. Se lo veía a Irigoyen y se lo respetaba, a pesar de que Irigoyen tenía un liderazgo totalmente diferente a lo que va a ser Perón, ¿no es cierto? Perón que va a salir a la Plaza de Mayo a dar esos grandes discursos. Irigoyen era un hombre callado, pero de todos modos ese mito que se construye alrededor de Hipólito Yrigoyen va a crecer en las clases populares que lo toman como un santo y es venerado como tal. Sin embargo, la imagen totalmente contrapuesta a esto que estamos marcando era la imagen de sus opositores, donde consideraban que todos los males de la democracia estaban dados en la figura de Irigoyen, al cual lo consideraban incapaz y demagogo. Es decir, esto eran las formulaciones peyorativas que se le hacía a Hipólito Yrigoyen y que venían desgastando ya su figura. Y por el otro lado también la edad de Yrigoyen llega ya un hombre anciano, se puede decir, para la época, porque era un hombre casi de 70 años, y bueno, esto también es marcado, la senilidad de Irigoyen también es marcado por los opositores y por la prensa, que empieza la prensa opositora también a desgastar la figura de Irigoyen. El diario, uno de los principales focos de oposición era el diario Crítica, dirigido por Natalio Botana, que en forma permanente también hostigaba o denostaba la figura de Irigoyen. Entonces, todos estos focos de opositores, más este nacionalismo que recién marcábamos, que va creciendo en la intelectualidad argentina y que pone en el foco de las críticas a la democracia liberal y representativa y a la crítica, y que no cree en la partidocracia tampoco, empieza a cuestionar el sistema de los partidos políticos y también empieza a cuestionar la ley San-Peña, porque la considera la ley San-Peña como una deformación de esa democracia, va a dar lugar a una nueva concepción de la representación que ustedes la van a ver muchísimo mejor cuando se inicie la unidad 6, porque va a estar encarnada en uno de los generales que va a ser José Uriburu, ¿no es cierto? Que va a ser el que va a realizar, el que va a encabezar el golpe militar del año 1930. Una nueva concepción en cuanto a la representación, porque no creen en la participación a través de los partidos políticos, sino creen en una participación corporativa y además ven esas experiencias europeas, las empiezan a ver como el fascismo o el nazismo, las empiezan a ver como posibilidades viables en la Argentina con apoyo popular, es decir, como había sido tanto el fascismo en Italia como el nazismo en Alemania, y en ambos países con apoyo de las corporaciones, de los sindicatos. Esta nueva noción que la van a llevar a cabo
este grupo de intelectuales nacionalistas que van a apoyar al ala de derecha dentro del ejército, bueno, van a concretar ese proyecto durante los 2 años que gobierne, de facto, que gobierne Uriburu. Pero por el otro lado, el gobierno de Hipólito Yrigoyen también va a estar hackeado por otro problema grave que es a nivel internacional, que es la caída de la bolsa de Wall Street, que por supuesto produce una paralización en el comercio, y no solamente produce una paralización en el comercio, porque nos dejan de comprar carne, se empieza a paralizar el comercio debido a la gran crisis, sino también porque los capitales extranjeros empiezan digamos, a migrar a sus países de origen. Y esto produce este impacto de la crisis de Wall Street, se va a sentir en la Argentina, y por supuesto va a recaer la responsabilidad en quien está gobernando, que es Hipólito Yrigoyen. Esta crisis de Wall Street produce inflación y baja de los salarios, es decir, impacta en forma directa en los salarios obreros, y por lo tanto también esto va a implicar un nuevo malestar dentro de las organizaciones, de las organizaciones obreras. Digamos que en la Argentina se inaugura un ciclo de golpes militares que va a comenzar, o sea, Yrigoyen no va a poder terminar su gestión, cuestionado, vuelvo a repetir, no solamente por estos grupos de derecha que van avanzando en la Argentina y que tienen su implicancia con la creación de estas ligas, que además estas ligas replicaban sus ideas en la publicación de revistas importantes, como por ejemplo era la revista La Nueva República, ¿no? Dirigida por estos intelectuales de derecha, y armaban conferencias. Bueno, esto tiene, digamos, estas ideas empiezan a tener sus adeptos dentro de los círculos intelectuales, pero además muchas veces van también a ocupar el espacio público. ¿Por qué ocupar el espacio público? Porque muchas veces salen a la calle cuestionando al gobierno o protagonizando revueltas callejeras en contra del gobierno de Yrigoyen, y esto va a hacer, por supuesto, que la figura de Yrigoyen empiece a deteriorarse. Y además la propia oposición. Yrigoyen va a tener la oposición no solamente de los antipersonalistas, que ya se venían perfilando desde el año 1924, cuando el partido se divide en dos, sino también opositores dentro de las provincias, como el caso del lencinismo en Mendoza. El lencinismo en Mendoza, que había gobernado primero con Néstor Lencina, después con Carlos Washington Lencina, habían sido grandes opositores al gobierno de Yrigoyen y se habían unido al antipersonalismo. Esto había ocasionado que en la provincia de Mendoza Carlos Washington Lencina había ocupado el cargo de gobernador, igual que su padre, y en el año 1929, Carlos Washington Lencina, que ha terminado su gestión como gobernador de la provincia de Mendoza, es elegido senador nacional. Y no son, digamos, no van a ser reconocidos los pliegos o los diplomas de senador a nivel nacional, justamente por el grupo yrigoyenista, y va a terminar siendo asesinado en el Círculo de Armas acá en Mendoza, que estaba ubicado en la calle España y Necochea. Ahí estaba, donde hoy está el Banco Galicia, ahí estaba el Círculo de Armas. Él regresa de Buenos Aires, Carlos Washington Lencina, y es muerto con un tiro. Y esto, por supuesto, los opositores a Yrigoyen comienzan a hacerlo responsable de la muerte de Carlos Washington Lencina. Esta oposición y la violencia
que se empieza a generar en la política, no solamente con la muerte de Carlos Washington Encinas, sino también con un intento de asesinar al propio presidente, van a hacer que se empiece a notar esa conflictividad social, tanto en el interior del país como en la ciudad de Buenos Aires, o en la provincia de Buenos Aires, y esto quede de manifiesto. Por un lado, el lencinismo en Mendoza, que es muy fuerte, y por el otro lado, además, con un estilo de caudillismo, una manera de gobernar en Mendoza, con un caudillismo popular, que competía también con el caudillismo popular que encarnaba el propio Irigoyen. Y también el cantonismo en San Juan, va a ser después partidos provinciales, el bloquismo en la provincia de San Juan. Bueno, todos estos, digamos, focos de oposición a Irigoyen, por supuesto, van a ir desgastando, inclusive los propios colaboradores de Irigoyen empiezan a pensar en una salida, y el gran dilema es si buscar una salida institucional de Irigoyen o recurrir a las filas castrenses. Es decir, algunos tienen la duda de recurrir al apoyo de los militares, pero esto también era un poco inevitable, porque dentro de las filas castrenses, y en especial el grupo de generales, digamos, que se venían profesionalizando a través de la creación del círculo militar, o a través de las reformas que se venían produciendo en Argentina a finales del siglo XIX y principios del XX, va a ser que este grupo de generales profesionales tenían relación con distintos grupos, tanto nacionalistas como grupos opositores. O sea, había una estrecha relación entre estos generales de derecha con los grupos de derechas intelectuales, y por el otro lado, la otra ala, digamos, dentro del ejército, que era el ala conservadora pero liberal, que creía en la democracia, pero en la democracia liberal, también tenían contacto con, digamos, con grupos opositores al gobierno de Irigoyen. En la confluencia de todas estas oposiciones, de la prensa, de los sectores nacionalistas que han crecido en la Argentina, más los sectores de la iglesia también, que se oponían al gobierno de Irigoyen y que ya habían empezado a manifestar su oposición en la primera presidencia, van a configurar lo que se va a llamar ese grupo golpista cívico-militar, que va a terminar con el gobierno de Hipólito Yrigoyen el 6 de septiembre de 1930. La llegada de este hecho, que rompe con la tradición democrática en la Argentina, va a abrir una nueva etapa donde vamos a ver nosotros este protagonismo, este rol protagónico que vienen teniendo las Fuerzas Armadas, porque vuelvo a repetir, hay una influencia de estas Fuerzas Armadas en lugares estratégicos dentro del Estado. Bueno, se va a ver este protagonismo en el año 30. Pero lo que quiero marcar es que no hay que olvidarse que este golpe militar es un golpe cívico-militar. Es un golpe apoyado por civiles. Es decir, no solamente es que vienen, que son los militares, es decir, los cadetes que acompañan a esa marcha escuálida, digamos, en Buenos Aires, va a ser apoyada por estos grupos opositores que se empezaban a gestar alrededor de Hipólito Yrigoyen. Y también estos mismos colaboradores que ya veían en Yrigoyen su propia serenidad, y empiezan a pensar que había que ver un recambio. Lo que pasa es que ese grupo de colaboradores radicales de Yrigoyen no estaba tan convencido de que la salida podría ser una salida de un golpe militar. El golpe militar, bueno, no solamente pone en evidencia la debilidad de la democracia, sino también pone en evidencia las dos concepciones de democracia que de alguna manera habían primado en la Argentina. ¿Por qué digo esto? Porque los conservadores tradicionales que creían, o los conservadores liberales, no la nueva derecha, sino los conservadores liberales, habían defendido paradójicamente una democracia basada en la división de poder. Es decir, habían basado
esa idea de defensa de democracia en la división de poderes y en el respeto de las instituciones, cosa que estos habían sido principios propios de la Unión Cívica Radical. Pero como las críticas al gobierno de Irigoyen habían apuntado a la cantidad de intervenciones federales que venían siendo llevadas a cabo por Irigoyen desde el primer gobierno, la oposición, que había recurrido también a las intervenciones federales, esto no era una cuestión propia de Irigoyen, pero la oposición había explotado este tema de las intervenciones federales, acusando al gobierno de Irigoyen que violaba las autonomías provinciales. Y esto se repercutía en una imagen de defensa de los conservadores o del conservadurismo liberal, de una defensa de los principios de la Constitución Nacional, frente a una democracia de tipo plebiscitaria que parecía estar encarnada por la figura de Irigoyen, donde realmente se basaba, vuelvo a repetir, en la mayoría del número, y su legitimación estaba dada por la cantidad de apoyo popular que había recibido Hipólito Yrigoyen en la segunda presidencia. Esto hace pensar, como dice Ana María Mustapek, que es una analista de esta etapa radical, hace pensar que en realidad la responsabilidad de no poder consolidar o fortalecer una democracia fue de ambas partes, es decir, una oposición que no estaba acostumbrada a tener el lugar de opositora y a un oficialismo que no logró tampoco poder conciliar una relación democrática entre un poder ejecutivo y un poder legislativo que fuera de colaboración. Entonces esto hizo, como dice Ana María Mustapek, esto hizo que la propia democracia se debilitara en sí misma, además de los cuestionamientos obviamente que tenían que ver con un tema mundial donde las democracias liberales habían sido puestas en tela de juicio por la guerra mundial y por también el avance de los gobiernos totalitarios en Europa, y por el otro lado también la consecuencia económica del impacto que había tenido la caída de la bolsa de Wall Street y la vulnerabilidad que dejaba puesta de manifiesto en la economía argentina. Es decir, una economía que si bien había empezado a crecer muy embrionariamente, una pequeña industria, como dijimos recién, con la General Motors, empezaban la fabricación de electrodomésticos, también el tema de los neumáticos, el tema de los caldos Nor Suiza, el tema de alpargatas, la fábrica de alpargatas, de Grafa, Alba, claro, exactamente, Alba, Burgebor también. Bagley, Bukibor, bueno, todo este crecimiento industrial. A pesar de esto, no hubo por parte de los gobiernos radicales, digamos, una política para poder incentivar este modelo industrialista. Es decir, que el modelo agroexportador era un modelo que había continuado en la Argentina con esta novedad, digamos, de abandonar un poco el bilateralismo y entrar en una economía triangular, como había sido en la década de los 20, que había permitido la instalación de estas empresas de origen estadounidense en la Argentina. Esto había sido un gran impulso, pero de todos modos, la crisis del 29, ustedes saben que los países industrializados, y en especial Inglaterra, que tenía también sus intereses y sus capitales puestos acá en la Argentina, se retiraban sus capitales y se los llevaban a sus países de origen. Y esto demostraba la dependencia o la vulnerabilidad económica de una economía que vivía del intercambio. Es decir, estos países latinoamericanos que habían tenido un gran auge con la etapa agroexportadora, veían ahora la debilidad de sus modelos económicos frente a una crisis que en los países industrialistas llegó a ser una crisis económica, pero en la Argentina, como en los países latinoamericanos, no solamente fue una crisis económica, fue una crisis estructural, porque tocó
no solamente a la economía, sino también a la política. Y la intervención en la vida política de los militares que rompieron esa tradición democrática y de ahí en más, ¿no es cierto?, una seguidilla de golpes militares que los iremos viendo a través del proceso histórico argentino. Bueno, no sé si ustedes quieren hacerme alguna pregunta. Vamos a dejar lo dejo de compartir, total esto lo vamos a subir. Por suerte hoy parece que la cámara se portó bien la cámara y el micrófono, ¿no? Creo que se portaron bien, y la profesora también porque terminó con... El Sí, Wi-Fi se también. vio bien, profesor, ahí. El Sí, Wi-Fi profe, sí, también sí, se se portó escuchó bien bien. el internet. Se Se portó bien juntaron la las groserías. profesora que cumplió con la horario, así que ahora abro al debate si les ha quedado alguna duda, si ustedes han alcanzado a leer algo de la bibliografía, si entienden cómo es esta etapa radical, yo diría que hay como, volviendo un poco al programa, y acá tengo el programa, fíjense ustedes que lo que ustedes tienen que poner en valor, siguiendo el programa, es que en la primera presidencia de Irigoyen también hay un cambio, porque el papel del Estado en los conflictos sociales no es lo mismo que en etapas anteriores. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien el Estado había tenido iniciativas durante el siglo XIX, en especial al final del siglo, porque la cuestión social había entrado a la agenda política en la Argentina, y además, obviamente, la diversidad de asociaciones gremiales, como también las asociaciones católicas, que ponían en cuestionamiento el tema social. Irigoyen había tenido en principio, ¿no es cierto?, y esto es para marcarlo, en principio una actitud de mediación entre los problemas entre la patronal, es decir, había tenido un rol mediador o de árbitro, de arbitraje, no arbitraria, por favor, porque todos los años confunden esa palabra, ser arbitrario es otra cosa, de arbitraje, digamos, entre lo que eran los sectores patronales y los sectores obreros, y había mediado en algunos conflictos, en especial en el año 1917 hasta 1919, donde realmente se conjugan otros factores que son esta huelga generalizada de los talleres Bacena y que por supuesto el Estado va a tener que recurrir a las fuerzas de represión y también estos grupos de choques que a veces eran contratados por los propios empresarios de civiles que se enfrentaban a las huelgas de estos obreros. Y esto, bueno, la conflictividad obviamente, vuelvo a repetir, tiene que ver con una consecuencia de la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto? Y justamente son los sectores más afectados los que tenían que ver, los sectores que tenían que ver con el comercio, los sectores, es decir, los gremios portuarios, o también aquellos gremios metalúrgicos, los que se ven más afectados, y esa réplica también en el año 21, ¿no es cierto?, con la famosa semana trágica, la Patagonia La Patagonia trágica, Rebelde. la Patagonia Rebelde, que inmortalizó esa película de la Patagonia Rebelde, que tiene que ver con la decadencia, digamos, de los grupos de la producción lanar, ¿no es cierto?, en el sur, en la Patagonia, y que también se recurre a la represión porque son encabezados por grupos de anarquistas y van a ser reprimidos también por parte del Estado. Pero de todos modos hay ese cambio, ¿no es cierto?, de que hay un Estado donde recurre al arbitraje de los conflictos y eso marca una diferencia. Y por el otro lado, lo otro que me parece que es interesante también remarcar es, digamos, los recursos con el cual se movían, recursos constitucionales, con el cual se movía tanto la oposición como el oficialismo durante la primera gestión y la segunda gestión de gobierno radical. Es decir, las intervenciones federales por parte del presidente, que era una facultad que tenía el presidente de la nación, aunque con algunos límites, porque las intervenciones federales debían pasar por la aprobación del Senado,
En cambio, Irigoyen acudió a la práctica de hacer intervenciones por decreto, y por el otro lado las interpelaciones parlamentarias, que si bien es una función que tiene el Parlamento no puede cambiar un ministro, está claro, porque eso es una prerrogativa del propio presidente, es el presidente el que elige los colaboradores. Nosotros cuando vamos a votar no elegimos a los ministros de los presidentes ni de los gobernadores, es una prerrogativa y una función del propio presidente. Pero sí el instrumento de control que puede tener el Congreso es a través de las de las interpelaciones parlamentarias. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el poder legislativo llama a algún ministro por alguna situación en particular a dar explicaciones. Durante la primera gestión de Irigoyen había roto varias tradiciones, es decir, no abría las sesiones al Congreso, no asistía a los actos del Congreso, y además no permitía que, digamos, que sus ministros fueran a dar explicaciones, cosa que después cambia, este estilo de gobierno cambia con Alvear. Alvear permite que sus ministros vayan a dar explicaciones al Congreso, bueno, también mejoran las condiciones económicas, como decíamos recién. Y esto hace, digamos, que en lugar de consensos, que debe ser el Parlamento, donde se discuten las leyes y donde todas las iniciativas del Poder Ejecutivo pueden ser discutidas y consensuadas dentro del Congreso, se rompieron. Es decir, el Congreso se transformó en un instrumento de guerra y de lucha cuando debería ser, dentro de una democracia republicana, debería haber sido una institución que se tendría que haber fortalecido para fortalecer justamente este principio, uno de los principios básicos, que es la división de poderes. Sin embargo, eso no pasó. Y esto también fue responsabilidad del gobierno y de la oposición. Y esto hizo, como dije recién, el debilitamiento de la concepción de la democracia. Esto debilitó, ahí se ve las falencias de una democracia incipiente en la Argentina, que se ve interpelada por todos estos problemas y que no puede hacer frente y que no puede seguir la institucionalidad, digamos, no buscar instrumentos institucionales para poder seguir respondiendo al respeto de la división de poderes, sino que se buscó una solución no institucional con el agravante, que ustedes lo van a ver después, de que este golpe cívico-militar va a ser de alguna manera apoyado por la Corte Suprema de Justicia con la famosa acordada del año 1930. Un hecho inédito, porque la Corte Suprema de Justicia está justamente para velar por el respeto hacia la Constitución. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, genuflexa en este tema, va a convalidar de alguna manera un gobierno de facto como va a ser el del año 1930. Entonces son cosas que uno tiene que empezar a marcar. Y lo otro que les quiero marcar es el tema de tener en cuenta, y ustedes lo tienen en el glosario, esto de ver a qué se le denomina democracia plebiscitaria, esta idea de creerse el representante de la nación misma, y al tener una misión casi divina, ¿no es cierto?, diría yo, entre comillas, ¿no es cierto?, al creer ser el representante o el intérprete del pueblo, llevar a Irigoyen a omitir de alguna manera la presencia de una oposición. Y esto también impactaba directamente en esta democracia. Y en esa concepción de esta democracia plebiscitaria, donde, vuelvo a repetirla, estaba legitimada por la mayoría del número, hacía muchas veces que Irigoyen no pudiese ver que también en la institucionalidad existen tres poderes, y por lo tanto esos tres poderes que juegan un papel importante en la vida republicana de cualquier país que se jacte como tal. Entonces yo creo que son temas a tener en cuenta. Y los nacionalismos, ¿por qué lo tienen que tener en cuenta? Porque estos nacionalismos que tienen su especificidad en los años 20, es decir, este nacionalismo, esta nueva derecha, ¿y por qué se llama nueva derecha? Para distinguirla de la
derecha tradicional liberal que sigue creyendo en los partidos políticos, esta nueva derecha, recordemos nosotros que no cree ni en la partidocracia y tampoco cree en la ley San Peña. Por eso es que el proyecto de Uriburu va a ser suprimir la ley San Peña y hacer una representación corporativa en el Senado para quitarle preponderancia a la partidocracia. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta porque estos nacionalismos de la década del 20 van a seguir y van a continuar en la década del 30 con otras especificidades, con otras cosas diferentes. Pero estos nacionalismos que han nacido en los años 20, vuelvo a repetir, tenía que ver con una cosa que marcó Ariel, que me pareció interesante, que tiene que ver con la misma, con que era una sociedad totalmente heterogénea, una sociedad que culturalmente ha empezado a diversificarse, una cantidad de publicaciones que comienzan a generarse en la Argentina, y aún aquellos que no participaban en las elecciones, ya fuera porque no se habían nacionalizado, como habíamos visto a finales del siglo XIX, principios del XX, pero también tenían sus espacios de participación y seguían con conferencias, organizaban conferencias. Los intelectuales tienen una participación importante en la Argentina. Hay dos grupos, no me quiero extender, pero bueno, hay dos grupos importantes, el de Florido y Boedo, que son dos grupos importantes intelectuales en la Argentina. De uno de ellos va a salir Borges, y grupos intelectuales que empiezan a no solamente a publicar libros, sino también a generar revistas intelectuales. Hay una revista que crece en la Argentina que se llamaba Martín Fierro, que es una revista donde participan intelectuales. Entonces lo que uno va viendo es esta diversidad y una Argentina que por un lado va creciendo al calor de cómo influye la alfabetización y cómo ha influido la educación en la Argentina, ¿no? Y bueno, una sociedad totalmente distinta. Pero por el otro lado, empezamos a ver ese rol protagónico que tienen los militares en la vida del Estado, y también ese rol protagónico que van a empezar a tener en la vida política en Argentina, ¿no? No solamente su lugar de profesionalidad, sino que empiezan a tener un rol protagónico en la vida política argentina que no va a ser abandonado hasta la última dictadura militar, que va del 76 hasta 1983. Por supuesto que con diferencias, pero lo que nosotros vamos a ver que a lo largo del siglo XX esa estabilidad política no se va a ver. Es decir, esta alternancia en el poder que había jugado con la ley San Peña, que había dado la posibilidad de abrir a la competitividad y al tema de los partidos políticos y a la alternancia en el poder, lamentablemente se va a cortar con este primer golpe militar, que va a ser una práctica que va a durar en el siglo XX en la Argentina. Bueno, no sé si me quieren hacer alguna pregunta, alguna duda que haya quedado, algo que quieran preguntarme, ya sea de la primera, segunda, tercera, y de la primera, la presidencia de Alvear, o la segunda presidencia de Irigoyen. Irigoyen va a fallecer en el año 1933, y miren lo paradójico, ¿no? Cuando él sale del gobierno, el 6, que es expulsado del gobierno el 6 de septiembre de 1930, prácticamente lo hace en soledad, ¿no es cierto? Y además es metido preso a la isla Martín García. Sin embargo, en el cortejo fúnebre del año 1933 es impresionante el acompañamiento popular que tiene Irigoyen cuando fallece en el año 33, ¿no? Se dieron cuenta del error que habían cometido, quizás. Sí, en principio, o sea, lo que quiero marcar que los grupos, que primero toda esta coalición golpista, digamos, en principio, que se une, después también va abandonando algunas cosas. O sea, esos sectores, digamos, dentro de la Unión Cívica Radical, que veían en Irigoyen ya un problema de gestión, ya sea por la senilidad de Irigoyen o porque Irigoyen había pedido también una licencia. Bueno, estos sectores se van a ir como separando de lo que va a venir en el año 30, y en especial Alvear, ¿no es cierto? Alvear va a jugar un papel totalmente distinto en los años 30, va a ser el continuador
de la Unión Cívica Radical, es decir, va a ser el dirigente que recoja los principios de la Unión Cívica Radical, y va a ser una pieza importante y un político importante hasta los años 40, donde también fallece Alvear, ¿no? Pero Alvear un poco que va a retomar la Unión Cívica Radical, contrario a la Unión Cívica Radical antipersonalista, ¿no es cierto?, que se va a unir en la época de Justo. Pero lo interesante es ver esas dos líneas que también hay dentro de las filas castrenses. Esta línea más conservadora y liberal va a tener como líder a Justo, y la otra línea nacionalista de derecha, apoyado por los sectores de derecha de Uriburu, con un proyecto corporativo a partir del 30 y a partir del año 1932 con el proyecto liberal apoyado por lo que se va a llamar la concordancia con los partidos como por ejemplo la Unión Cívica Radical Antipersonalista, el Partido Demócrata Nacional, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Profesora, yo necesito dos definiciones concretamente. La Liga Republicana, ¿qué era? Y la que comprendía... Sí, perdón. ¿Y qué más? No, y la que corresponde a los estudiantes universitarios reformistas. ¿Estas dos estaban integradas dentro de la Unión Cívica Radical o no tenían nada que ver con eso? No, a ver, por un lado tenemos la Liga Patriótica, que es la primera, no la Liga Republicana, que se inaugura después de la Liga Patriótica. Bien. Estaba dirigida por un radical que después va a cambiar en su trayectoria. Intelectualmente no siempre las personas piensan lo mismo. Había sido una persona allegada al radicalismo, que era Manuel Carles, pero que después va a ir mutando sus ideas políticas y va a ir abrazando las ideas de la derecha nacionalista en base a una bandera que empezaba a crecer en la Argentina, que era la defensa de la argentinidad. Es decir, bien, toda la defensa de ese ser nacional contrario a todo lo extranjerizante, lo foráneo, y por eso el ataque a aquellos que ellos decían, a los rusitos, ¿no? A los que ellos decían despectivamente los rusitos, que eran los obreros de origen polaco, en la mayoría de los casos, en extranjero, o aquellos obreros que venían también de otras extracciones europeas, de otros orígenes europeos, y a los que ellos consideraban que tenían que ver con la Argentina, con la Argentina que había desvirtuado, digamos, que era un problema. Es decir, decirle que la inmigración, cuando se empieza a ver como un problema, así como la inmigración en el siglo, a mediados del siglo XIX, había sido el gran proyecto de la Argentina, el gran proyecto de la generación romántica, porque había sido como un idilio la inmigración. La inmigración era la que iba a traer la cultura del trabajo. Tiene una cultura del trabajo, la ausencia de la cultura del trabajo que esta generación había propuesto, y bueno, esa inmigración que también empieza a complejizarse, y que no es una inmigración que no tiene sus ideas. Venían con un bagaje cultural, a veces escapando de la persecución europea, como es en el caso de los alemanes y los italianos, ¿no es cierto?, que venían a la Argentina escapando de sus países porque eran perseguidos por sus ideas, ¿no es cierto? Entonces, vienen a la Argentina y no son van creando, ¿no es cierto?, sus grupos, sus círculos, y en esos círculos que se empiezan a agremiar, van también creando sus propios diarios, que los hacían en sus propios idiomas. Entonces hay una complejización de esa sociedad que después se va a tornar, esta inmigración se va a tornar como peligrosa, en especial aquellos que abrazaban las ideas más radicalizadas dentro de la izquierda, o dentro del socialismo, que era el ala de más izquierda. Entonces que va a ser visto como que estos grupos rompían el orden social. Rompen el orden social para las clases dirigentes, ¿no es cierto? Los grupos rompían el orden social
según la visión de estas clases dirigentes. Por eso es que Irigoyen inclusive fue más, Irigoyen y los gobiernos anteriores habían sido, en especial los gobiernos pertenecientes al PAN, habían sido más benévolos, por decirlo de alguna manera, con aquellas agrupaciones, tanto de socialistas como de sindicalistas, ¿no? Y habían utilizado la represión con los anarquistas, justamente porque los anarquistas... Sí, no participaban, no querían participar del Estado. A la mirada de estas clases dirigentes eran los causantes del desorden en el país. Entonces, por eso es que se les aplica las leyes represivas, la ley de defensa social, ¿no es cierto? Una de las leyes que se van a aplicar en contra de, son leyes represivas que se aplican en contra de todos estos movimientos anarquistas, ¿no? Porque rompían de alguna manera el orden social. Y en la semana trágica también. Sí, por ahí uno empieza a entender por qué el gobierno actuaba de esa manera. Bueno, la huelga de 1919 se generaliza. Es una huelga que empieza con los barrios obreros, ¿no es cierto? Barrio de Pompeya, quien conoce Buenos Aires tiene que conocer todos esos barrios, Caballito, ¿no es cierto? Todos esos barrios, esos distritos que hoy en Buenos Aires uno los recorre, pertenecían a los 100 barrios porteños, ¿no es cierto? Que eran barrios de extracción obrera, y que la huelga va a empezar ahí, pero va a durar una huelga que va a paralizar durante más de un mes, ¿no es cierto? Porque se va a generalizar, empieza en diciembre y termina en enero, una huelga que se empieza a generalizar y una huelga que va a terminar lamentablemente con muertos, y que eso hace que se cuestione también al gobierno de Irigoyen. Bueno, no sé si te contesté la pregunta. No, pero... sí, y los estudiantes reformistas, eso... Reformistas, bueno, ahí hay varias cosas. Los estudiantes reformistas, algunos van a formar forjas, pero ya en la década más terminando la década del 20, fuerza de orientación radical, ¿no es cierto? Que no van a formar un partido político, pero sí una fuerza intelectual muy importante. En ella está Arturo Jauretche y Scalabrini Ortiz, y del Mazo, ¿no es cierto?, donde ellos van a iniciar una serie de conferencias. La mayoría de ellos había tenido una actuación en el reformismo universitario, inclusive apoyados de alguna manera por Irigoyen, y que cuando se produce el golpe de 1930 van a formar esta fuerza porque no se van a unir ni al radicalismo que va a estar conducido por Alvear después del 30, ni tampoco se van a unir a los partidos políticos que estaban en ese momento, formando una fuerza fuera de los partidos políticos, pero que te va a tener una incidencia muy importante en la vida intelectual, ¿no? Porque van a ser los que empiecen a hacer una crítica hacia el imperialismo, hacia un imperialismo no hacia el imperialismo norteamericano, sino hacia el imperialismo inglés, ¿no? Que va a cobrar mayor fuerza en los años 30. Ese grupo de reformistas que eran los jóvenes que habían protagonizado la reforma, tiene que ver con lo que yo les dije antes. La reforma universitaria tiene que ver porque la universidad también se va democratizando en cuanto a sus elencos de estudiantes, y también ¿qué solicitan estos estudiantes? Solicitan que las cátedras sean concursadas, es decir, que las cátedras que estaban bajo la férula de los gobiernos de turno. Esto no quiere decir que no hubiese profesores intelectualmente sólidos, porque hubo profesores muy sólidos en las universidades, pero a veces las elecciones de los rectores de las universidades eran elegidos por los gobiernos o por los poderes ejecutivos. Entonces, ¿cuál es el planteo de estos estudiantes? Es que la universidad debe acompañar el clima social que se estaba viviendo en la Argentina. ¿Cuál era ese clima social? Justamente de una ampliación democrática, y la universidad debe democratizarse. ¿Qué es lo que piden? Bueno, piden gobiernos colegiados, donde participen alumnos, y en los claustros participen los alumnos y los profesores, pero también piden que los concursos, que las cátedras sean concursadas y que tengan acceso a aquellos
profesores que tenían, digamos, la capacidad intelectual para ocupar los cargos dentro de las cátedras, ¿no? Entonces de ahí viene esa reforma universitaria que empieza en la Argentina, pero que se va a irradiar, no solamente que empieza en Córdoba, ¿no? Una provincia de una tradición conservadora, porque la provincia de Córdoba era, digamos, la sede de la universidad ya creada en la época de cuando éramos... Por eso el apodo de la docta. Claro, la el núcleo. Cordobesa era una de las universidades creadas, igual que la de San Felipe o la de Charcas, por ejemplo, eran las tres universidades creadas ya desde la época de la colonia. Bueno, tenía una tradición conservadora, pero ahí se va a dar el foco, digamos, de este reformismo en el año 1918, y después va a ser el foco del cordobazo. O sea, no hay que olvidarse tampoco de eso. Posteriormente esta universidad, ¿no es cierto?, cómo va creciendo y va complejizándose, y bueno, este grupo de estudiantes lleva a cabo esta reforma universitaria que va a replicar en el gobierno, porque si bien Irigoyen no tuvo que ver con la reforma, Irigoyen fue apoyado, digamos, fue como una especie de padrino, un padrinazgo que ejerció sobre la reforma universitaria. Y esa reforma que va a replicar en La Plata, en la Universidad de La Plata, y después en toda Latinoamérica. Es muy importante esa reforma universitaria. Y va a lograr hacer que la universidad cambie en sus estatutos y que cambie en la conformación de los gobiernos universitarios, ¿no? Parecido a lo que hoy ustedes tienen, no exactamente igual, pero parecido a lo que hoy es la reforma. Fueron los pioneros, digamos, los precursores. Muchos de ellos radicales, irigoyenistas, pero que después, vuelvo a repetir, no van a, sacando a Carles, ¿no es cierto?, que va a formar la Liga, va a ser el conductor de la Liga Patriótica. Van a formar esta fuerza de orientación de la joven argentina, que era, perdón, dije radical recién, ¿no? Era Fuerza Orientadora de la Joven Argentina, Forja. Tengo la palabra radical en la cabeza. Bueno, que va a ser un grupo que habían sido, digamos, que habían apoyado a Irigoyen, pero que después, en la década del 30, forman esta agrupación y no lo hacen como partido político. O sea, no son competidores en cuanto a partidos políticos. Lo hacen por fuera del partido, organizando conferencias. Bueno, hay varios libros, ¿no es cierto? Scalabrini Ortiz tiene un montón de libros con el tema de los ferrocarriles, bueno, el tema de la digamos, de la extracción de dónde eran dueños los ferrocarriles, que eran de capitales ingleses. Bueno, ellos empiezan a hacer toda una crítica. Claro, tenía una estructura más intelectual, más que otra cosa, ¿no? Totalmente. Pero eso tiene que ver con esto que hablábamos recién, ¿no? Cómo la Argentina va creciendo, esa intelectualidad que va creciendo en forma impresionante en la Argentina a partir del 20, y que va a continuar, ¿no? En el año 30, bueno, el nacionalismo, ya lo van a ver con la profesora, el nacionalismo del año 30 tiene sus bemoles. Va a ser el nacionalismo ya de los años 30, para le anticipo un título nada más, después de la profesora Aragón seguramente se va a explayar un poquito más. En la cultura es un nacionalismo que cruza, o sea, la idea de nacionalismo cruza las derechas y las izquierdas en la Argentina. Es un tema que va cruzando a un lado y al otro. Pues es una cosa tan sui generis, tan compleja. Los años 20 es un nacionalismo, pero a la vez es un nacionalismo que no arraiga, si bien hay grupos opositores católicos, pero este nacionalismo de los años 20 de derecha no tenían tanta relación con los católicos. Sin embargo, los nacionalismos de derecha de los años 30 se van a conjugar con los católicos, o sea, van a empezar a hacer otra cosa. Pero también van a cruzar a las izquierdas, a las izquierdas, o sea, que es un tema que cruza, de ahí que varios socialistas inclusive van a seguir defendiendo, van a ir contra el imperialismo, ¿no es cierto?, los socialistas de la izquierda,
Bueno, es una cosa notable eso, notable, pero ya tiene que ver con otro momento cultural de la Argentina, ¿no? Con un momento Bien, cultural de la Argentina que tiene que ver con otras cosas, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, cuestionan al Tratado Roca-Runciman, porque para estos grupos tanto de los de Forja como los grupos de nacionalismos que están tirados más hacia el centro-izquierda, cuestionan el Tratado Roca-Runciman en el año 1933 porque dice que ese tratado es habernos entregado, digamos, al imperialismo ujú, eh, inglés, ¿no? Entonces tiene que ver con otras connotaciones, con otro contexto histórico. Lo interesante de entender acá, lo que ustedes se les tiene que quedar en la cabeza, es que esa nueva derecha antiliberal y antidemocrática, que nace en los años, al calor de todo esto que estamos diciendo, en los años 20, que después van a dar lugar a otras ligas, la Liga Republicana, inclusive a logias dentro del ejército, como la Logia de San Martín, que crece también en los años 20, que son logias dentro del ejército, bueno, es esa nueva derecha que se ve impactada por esto que decíamos recién. Se rompe el consenso liberal democrático y dejan de creer en los sistemas democráticos y en la partidocracia. Pero esto no solamente se da en la Argentina, no es una cosa propia de la Argentina, es una cosa que se da en Latinoamérica y se da también en Europa. Recuerden ustedes que en el año 1918, cuando se termina la guerra, que Alemania ya tiene instalada la República de Weimar. La República de Weimar, o sea, la guerra se lleva puesta a la República de Weimar, o sea, cae la República, porque se la hace responsable de la guerra. Eso implica que hay una hay un nacimiento de grupos que están cuestionando a esas repúblicas democráticas y que van a ser del lado europeo como del lado americano, latinoamericano, y en la Argentina no es ajena a eso. Entonces sí. esas derechas empiezan a crecer, no solamente por la guerra, sino también por el miedo de la expansión de la El comun- revolución rusa Claro, el comunismo. en la Argentina. Entonces empiezan a cuestionar el sistema democrático. Y quien va a caer en el centro de la disputa va a ser el propio Irigoyen, al cual se le va a indilgar que ha desvirtuado la democracia, que es el responsable de todos los males de la democracia, no solamente se lo va a tildar de demagogo, sino que es el responsable de todo. Que en definitiva no es tan así, ¿no es cierto? O sea, hay un contexto de crisis económica que también va a influir, aunque la Argentina la va a notar después, pero de todos modos tiene su implicancia, porque esa, la quiebra de la bolsa de Wall Street significa que para los países que tienen economías de intercambio, como era el nuestro, cuando digo economías de intercambio, recuerden ustedes que se intercambiaban materia, compraban Materia, materia prima. daban materias manufacturadas. Claro. A excepción de Estados Unidos, que no les interesaba ni comprar las carnes ni nada, al contrario, sino que querían instalar sus capitales acá en la Argentina. Pero recuerden ustedes que lo que han visto en alguna oportunidad, la crisis del 29, de 1929, es decir, esto impacta no solamente en la economía y en las economías industrialistas, o sea, en las grandes potencias, sino también que va a impactar mucho más en aquellos países que teníamos economías de intercambio, porque somos economías dependientes de las demandas de los países industrialistas. Y esto es lo que va a pasar en la Argentina. Y el recambio que va a significar a nivel económico, porque al estar cuestionado el liberalismo económico tradicional, se va a empezar a reemplazar por un liberalismo económico que empiece a decir que el capitalismo se tiene que reformular y ese capitalismo tiene que dar paso a una intervención del Estado en los asuntos, no solamente en la economía, sino también en los asuntos sociales, como pasó en Estados Unidos con el gobierno de Roosevelt, ¿no? Entonces, el crack de la bolsa y la crisis mundial y el efecto dominó de la quiebra de
grupos bancarios en el mundo y el grave problema del nacimiento de las villas miserias y de las ollas populares en Estados Unidos, no lo veo en las películas, las ollas populares en Estados Unidos y de las villas miserias y de las favelas en Brasil, son un efecto de la crisis mundial. Entonces, frente a esto también va a haber el impacto de la crisis económico y posteriormente una nueva reformulación del capitalismo, un capitalismo que va a intervenir en la economía, que ustedes lo van a ver con el gobierno de Justo, incluso con el gobierno ya de Uriburu, pero también una intervención en la cuestión social, ¿no? En el aspecto social, o sea, cómo se empieza a intervenir también en el aspecto social, y llegado el peronismo, ¿no es cierto?, una mayor intervención de los estados de bienestar en la Argentina, que no es que sean de izquierda, es un capitalismo reformulado en las nuevas exigencias, en las nuevas demandas que ha traído y los problemas que ha traído la crisis. Pero siempre la crisis afectó más a los países con estas economías que a los países industrialistas que se recuperaron, aunque la Argentina se empieza a recuperar a partir del año 1935. Hay una gran recuperación económica, ¿no? En el año 35. Bueno, no sé si me quieren hacer, no sé qué hora es. Alguien ha puesto un chat, a ver, dale. ¿En qué año fue la división? Y se fue, creo. No, está Jennifer. ¿En qué año fue la división de la Unión Cívica Radical? ¿Me estás preguntando? Estaba contestada, profesora, 1924. Contestaron ustedes, miren qué bien. Sí, En fue 1900, temprano. ya vi que me contestaron, me ayudaron. Bueno, en 1924 se da la fusión de la Unión Cívica Radical Antipersonalista y la Unión Cívica Radical Irigoyenista, que con el paso del tiempo lo que ustedes van a ver es que esa Unión Cívica Radical, que va a ser retomada por Alvear, ya el irigoyenismo, una vez desaparecida físicamente Irigoyen, bueno, va a tomar la conducción del partido, la toma Alvear, que va a ser el gran opositor a la Unión Cívica Radical Antipersonalista, que va a conformar la concordancia. Ya van a ver ustedes cómo con el tiempo esos viejos irigoyenistas, digo viejos irigoyenistas, pues ya en la década del 40, cuando ustedes vean el peronismo, en la década del 40, en el año 46, cuando Perón se presenta en las elecciones nacionales y sea elegido democráticamente, en la fórmula va a llevar a Hortensio Quijano, que era justamente un viejo radical que había quedado por ahí, ¿no? Un viejo radical que pertenecía a una agrupación que se llamaba la Junta Renovadora, que va a acompañar a la fórmula Perón-Quijano. Y uno de los que adhiere al peronismo va a ser Arturo Jauretche, que en sus comienzos ha sido un hombre que ha pertenecido o ha tenido que ver con ese reformismo, que después va a pertenecer a Forja y que después en los años 40 va a adherir al peronismo. Con lo que quiero decir que las trayectorias intelectuales van cambiando. Bueno, ni qué decir de las trayectorias políticas, ¿no es cierto? Uno lo ve a diario, pero que esto no es una cosa que la vemos en los años 30, ¿no? En los años 20, sino que es cómo se van resignificando de acuerdo a los contextos. Y bueno, y ese viejo radical que era Hortensio Quijano, bueno, va a componer la fórmula presidencial del año 46 al 52, que es la primera presidencia de Juan Domingo Perón, que llega a través del sufragio popular, ¿no? A través de la SUB. Perón había participado en el golpe del 43, pero bueno, después ya lo van a ver ustedes cómo llega a través de las urnas y llega con este viejo radical, porque ya después empiezan a buscar esos espacios políticos, no se ven representados ni por la conducción de Alvear, ni tampoco se ven representados por los partidos que conformaban la concordancia, ni tampoco por los partidos que se formaron por fuera de la concordancia, ya sea la Alianza Civil, ¿no es cierto?, que compuesta por Lisandro de la Torre, no se veían, digamos, no sentían identificación. Entonces, vuelven a sentir una identificación con el peronismo y esos viejos irigoyenistas, que han quedado pocos, bueno, se van a unir al peronismo.
Es interesante el fenómeno del peronismo, porque no solamente va a ser extracción esto que acabo de decir, porque muchas veces se dice, bueno, que eran los famosos cabecitas negras, no, no, ojo que los conservadores de Salta y de las ciudades, de muchísimas ciudades, los conservadores y ese conservadurismo de tipo popular que existían en las provincias, bueno, algunos se van a unir después al peronismo. Bueno, pero ya me estoy adelantando y me estoy yendo al tema. ¿Hay alguna otra pregunta que me quieran hacer volviendo a la unidad 5? Porque eso ya es tema es otro tema. A la unidad 5, ¿alguna cosa que les haya quedado por ahí colgadilla? Y ya con esto cerramos. ¿Mm? No, creo que no, profesor. ¿No hay otra pregunta? No, ¿no es cierto? No hay ninguna No, otra profe. pregunta, ¿no? ¿Les ha cerrado así con moño? Digo con moño, porque yo digo como le cerró con moño. O Sí, algo sí, ha quedado. bastante claro. Bueno, Quedó muy claro, profesor. bueno, cualquier cosa, recuerden. Hay un pedido de ustedes por parte de la bibliografía que dice que lo que escaneó la profesora no se ve, que es este libro, ¿no? Bueno, yo lo voy a llevar, este libro lo voy a llevar a escanear a la facultad el 27, que nosotros tenemos examen presencial en la facultad. Y voy a escanear del libro mío, voy a escanear ese capítulo y lo vamos a volver a colgar en el aula y también lo vamos a dejar, creo que lo vamos a dejar también en la facultad por si alguno quiere sacarle la fotocopia, ¿no? Lo vamos a volver a colgar porque algunos me dijeron que no se veía bien, eh, que digamos lo escaneado no era tan visible, así que vamos a volverlo a escanear, ¿saben? Ese, y están Muy bien, profesor. las actividades virtuales de la unidad 5 ya están colgadas. Y con esto de la nueva derecha tienen también el glosario de democracia plebiscitaria, cuestión social, la nueva derecha. La nueva derecha, bueno, recuerden que nueva derecha por diferenciarse de la vieja derecha, que eran los conservadores liberales que habían existido en la Argentina, ¿sí? Para distinguir. Eso después la van a ver ustedes con la nueva izquierda. ¿Cuál es la nueva izquierda? Y bueno, la que se diferenciaba de la vieja izquierda, ¿no es cierto? Que tiene otra connotación. Bueno, ninguna pregunta más, ninguna duda. Cerramos, con moño. Sí, creo que no, profesor, no hay más. No, No, Está profe. claro. ir leyendo de antes y todo te ayuda a entender muchísimo más que al momento de llegar a la otra mitad de la clase. Por lo menos eso a mí me pasó. Bueno, Porque lo he me ido alegro leyendo, mucho. es como que voy corriendo detrás para, para alcanzar el micro. Lo que pasa es que el texto, lo que yo les diría que el texto de Romero, como el texto de Romero, ustedes han visto que va como dividiendo en distintos títulos. Si querés, Carito, deja de grabar ya, porque si no va a ser una clase larguísima. Podés ya detener la grabación. Bueno, bueno, Claro, pues profe. si no, el pobre Esteban le dice profesora. Bueno, lo que les quería decir que el texto de Romero, lo vayan ordenando, ¿de acuerdo? Porque es como un poco desordenado, porque empieza con, si bien empieza con la primera presidencia de Irigoyen, pero